Mis amados, estamos hablando de la liberación, el pan de los hijos. Aleluya. Dice la palabra que la liberación es para los hijos. Dice la palabra que la liberación es para aquellos que aman al Señor. Bien, y estamos hablando, el domingo pasado hablábamos de la liberación de las maldiciones. Y hoy vamos a continuar con ese tema, la liberación de las maldiciones. Escúchalo bien. Si la palabra de Dios lo menciona es porque es importante. Si la palabra de Dios menciona este tema es porque tú y yo lo debemos conocer y entender lo que pasa y está sucediendo. Bien, el domingo pasado vimos algunas de las maneras en que las maldiciones operan en la vida de las personas. El enemigo trae y maldice a las personas para que las personas no puedan cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios, para que las personas no puedan ser activadas en lo que Dios tiene para ellos. Bien, vimos también algunas causas básicas de maldición, es decir, ¿por qué viene la maldición? Y vimos que el origen principal de toda maldición es el no oír la voz de Dios y el no hacer lo que Él dice. Cuando nosotros no oímos la voz de Dios y no hacemos lo que Él dice, estamos expuestos a una maldición, ¿cierto? Dice la palabra, mi pueblo falló porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te deseché del sacerdocio. Tremendo, ¿no? Cuando uno desecha la verdad de la palabra de Dios, cuando uno la deja a un lado, déjame decirte que también Dios obra en esa manera. Bien, vimos también maldiciones que Dios mismo pronuncia como castigo a los diferentes tipos de desobediencia y conducta que desagradan a Dios. En la Biblia hay maldiciones que Dios mismo pronuncia. Trae juicio por aquellas personas que desobedecen y desagradan en la conducta delante de Dios. Mis amados, hoy vamos a ver otras fuentes de maldición, otras causas de maldición. Cuando tú quieres resolver un problema, cualquier problema en la vida, busca la causa. Cuando tú encuentras la causa, ya empiezas a solucionar el problema en tu vida. Mis amados, otra fuente de maldición. Primero, maldiciones declaradas por hombres de Dios, por siervos de Dios, por profetas de Dios en la Biblia. Y el primero que vamos es Josué. Josué es el encargado de entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Llega a la conquista y conquista a Jericó y la destruye. Y luego Josué pronuncia una maldición allí en Josué 6, 26 y 27. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Mi amado, no era que Josué estaba cansado, no era que estaba borracho, no era que estaba de mal genio y pronunció una maldición. Dice aquí, y Josué estaba, o más bien, y estaba Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es decir, Dios estaba en este asunto. Es una maldición muy específica. ¿Qué estaba diciendo Josué? Ninguno reedifique esta ciudad. Ninguno reedifique esta ciudad. Pero pasaron 500 años y de pronto a la gente se le olvidó y no le contaron a la siguiente generación lo que Josué había declarado sobre aquella ciudad, sobre aquel territorio. Y entonces 500 años después, en el reinado de Acab, hubo un hombre que la construyó. Vamos allá a Primera de Reyes capítulo 16 verso 34. Dice, fue durante su reinado, el reinado de Acab, que Jehiel, un hombre de Betel, reedificó la ciudad de Jericó. Cuando puso los cimientos, murió su hijo mayor Abirán, y cuando la completó y lo colocó las puertas, murió su hijo menor Segud. Así se cumplió la maldición que el Señor había lanzado sobre Jericó por medio de Josué, hijo de Nun. Mis amados,
La causa de la muerte de estos dos jóvenes fue la maldición que pronunció un siervo de Dios 500 años antes. Las maldiciones se perpetúan hasta que alguien hace algo para revocarlas. ¿Qué Dios nos quiere enseñar con esto? Que las maldiciones están ahí a través de generación a generación hasta que alguien se levante con autoridad a reprenderle y a revocar esas maldiciones. Por eso, mis amados, tenemos que entender esto. Otro es David. David pronunció una maldición. Imagínense que Saúl, el rey de Israel, ha muerto. Su amigo, gran amigo Jonatán también es muerto. Los siervos de Saúl han muerto. Israel ha perdido la guerra contra los filisteos. Y va David allí en el lugar donde ocurrió la batalla y pronuncia esta maldición. Dice, segunda de Samuel 1:21, dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Mis amados, aquí David está proclamando una maldición sobre los montes de Gilboa, porque fue allí donde Israel perdió la batalla, donde su rey Saúl murió y su gran amigo Jonatán murió. Ahora, ¿por qué hace eso David? Porque en aquel tiempo, y no solamente en aquel tiempo, cuando había lucha, no solamente era las luchas entre dos ejércitos, el ejército de los filisteos y el ejército del pueblo de Israel, sino entre sus dioses, los dioses de los filisteos y el Dios verdadero. Entonces, para David sentía que los ídolos, los dioses de los filisteos habían derrotado al Dios verdadero. Sabemos que eso no fue así, que eso fue castigo de Dios para Israel, pero David lo tomó así, de esa manera, y entonces pronunció esa maldición. En 1948, cuando Israel volvió a ser nación, todo su territorio y este lugar eran desiertos. La maldición que había declarado David se había cumplido. Ahora veamos la maldición que pronunció Eliseo. Recuerda, Eliseo era profeta de Dios, y viene un hombre asirio, viene un extranjero, y dice: vaya allá, que allá hay un profeta de Dios y allá lo puede sanar. Este es Naamán, porque tenía una lepra. Y va allí y busca al profeta, y efectivamente recibe sanidad. Y entonces aquel hombre Naamán, aquel general del ejército sirio, viene tan contento y le trae unos regalos. Le trae joyas, le trae trajes, le trae dinero, muy agradecido a Eliseo. Y Eliseo dice: no le recibo, le desechó. Pero su criado estaba observando. Dice: qué derroche, qué pérdida. Y entonces deja que se vaya, y luego se va aparte y lo alcanza a Naamán. Le dice: perdone. Eliseo dijo que sí, deme alguito de lo que le iba a dar. Y entonces le dio unos trajes. Y mire lo que dice allí en Segunda de Reyes capítulo 5 versos 26 y 27. Cuando entró para ver a su amo Jesse, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Jesse? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Diga conmigo: ay, ay, ay. Tremendo. Solamente por recibir una ofrenda. No fue que se la robó, no fue que utilizó engaño, se las tiró de vivo. ¿Qué era lo que Dios quería enseñar con eso y nos enseña ahora? Que el don de Dios no se vende, que la palabra de Dios no se vende, que no podemos hacer del evangelio mercaderías,
Porque la salvación es gratuita por fe. Cuando caemos en esto, nos metemos en problemas con Dios. Y esta maldición de Jesse se perpetúa todavía sobre aquellos que hacen del mensaje de Dios una mercadería, que hacen el mensaje de Dios un negocio. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita y la sanidad es gratuita. Lo único que Dios nos pide es fe. Mis amados, y vemos aquí cómo dice que cuando Jesse salió del cuarto, su cuerpo estaba ¿cómo? Lleno de lepra, y todas sus generaciones de ahí en adelante, alguno de ellos iba a tener lepra. Tremendo, ¿no? Ahora vamos al Nuevo Testamento, más cerquita a nuestras generaciones. Jesús, el Hijo de Dios, Él maldijo una higuera. Dice la palabra que Jesús venía de Betania e iba para Jerusalén. Y dice que por el camino tuvo hambre y vio de lejos una higuera. Y cuando se acercó a la higuera solamente vio hojas. Y entonces la maldijo, dijo: nadie coma de ti fruto. Y la palabra de Dios nos aclara, dice: no era tiempo de higos, no era tiempo de cosecha. Entonces algunos se confunden: ¿cómo Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de que tuviera fruto? No era cosecha. Pues lo bueno es que la palabra de Dios tiene respuesta para todas nuestras preguntas. No hay ninguna pregunta que la palabra de Dios no resuelva. Por eso tenemos que estudiarla, por eso tenemos que leerla. Porque si tú solamente te quedas con ese pedacito, dice: uy, Dios, de verdad, Jesús era muy malo. ¿Cómo le va a pedir al olmo que le dé peras? ¿Cómo le va a pedir a una planta que dé fruta cuando no es el tiempo de cosecha? Pero la palabra de Dios nos da la respuesta por qué Jesús maldijo la higuera. Marcos 11, del 20 al 23 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. No fue instantáneamente, y aquí hay una revelación poderosa. No fue instantáneamente, la higuera siguió ahí. Al otro día, cuando pasaron, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Por qué Jesús hizo? Para enseñarle a los discípulos y para enseñarte a ti y a mí el tremendo poder que Dios ha colocado en nosotros. Jesús nos dijo que podíamos hacer las mismas cosas que hizo Jesús, incluyendo maldecir la higuera. Incluyendo maldecir la higuera, mis amados. Jesús le estaba mostrando lo que podemos hacer en Dios. Dios nos encomendó un tremendo poder, y cada uno de nosotros, todo cristiano, tiene ese poder. Toda persona aún tiene un poder creativo en sus palabras. Por eso tu oración y mi oración debe ser: Señor, ayúdame a que nunca maluse ese poder. ¿Cuál poder? De maldecir. Que lo use estrictamente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque lo podemos usar. Y lo tenemos que usar algunas veces. Mis amados, vemos aquí cómo Dios nos muestra por su palabra el poder de maldecir o bendecir. ¿Qué es maldecir? Como dice la palabra, es maldecir. Son palabras pronunciadas contra alguien. ¿Qué es bendecir? Son palabras pronunciadas a favor de alguien. Y tú y yo tenemos ese poder para bendecir o para maldecir. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude.
y que podamos bien usar ese poder para bendición, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, para entender esto, vamos al tercer punto. Las maldiciones pronunciadas por personas que tienen autoridad sobre otras personas. Personas que tienen autoridad sobre otras personas. ¿Cómo cuáles? Mis amados, primero miremos qué es la autoridad. La autoridad es un concepto que en este tiempo no goza de popularidad. Pero eso no cambia el hecho de que es algo real. La autoridad no fue creada por el hombre, sino que procede de Dios. Dios tiene toda la autoridad. Dice la palabra, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Ahora, la autoridad que una persona tiene sobre otras. Maldiciones pronunciadas por una persona que tiene autoridad sobre otra. ¿Quién tiene autoridad sobre otra? El esposo tiene autoridad sobre la esposa hasta cierto punto. Pero la esposa también tiene autoridad sobre el esposo hasta cierto punto. Los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Los maestros tienen autoridad sobre los alumnos. ¿Cuántos maestros hay aquí que dan clase de algo? Levante la mano. ¿Hay alguno? Bien, hay algunos. Y los maestros de escuela dominical. Ustedes tienen autoridad sobre los alumnos. Los pastores tenemos autoridad sobre la congregación. Los gobernantes tienen autoridad sobre el pueblo. El patrón tiene autoridad sobre los empleados. ¿Por qué? Debido a la relación de autoridad, las palabras pronunciadas por estas personas sobre las vidas de los que están bajo autoridad tienen un poder sobrenatural especial, ya sea para bendición o ya sea para maldición. Y si vemos la Biblia, nos damos cuenta que después de la bendición de Dios, ¿cuál es la bendición más importante? La bendición más importante que pudiera tener cualquier persona en su vida es la bendición de sus padres. Primero la del padre y segundo la de la mamá. Eso es importante. Por eso hoy te digo, tu papá, tu mamá, no desaproveches ninguna oportunidad para bendecir a tus hijos, para declarar palabras de bienestar sobre tus hijos. Que bendigamos a nuestros hijos. Y esos chicos o esas jovencitas que van a ser madres y padres más adelante, recuérdalo. Ustedes tienen una autoridad para bendecir a sus hijos. Y eso es claro. Y los hijos que están aquí, que busquen la bendición de sus padres y de su madre, si todavía están con vida. Esto es clave, buscar la bendición. Ahora, vamos a ver en la Biblia una historia de un esposo que maldijo a su esposa sin querer queriendo. No, sin darse cuenta. Es el caso de Jacob. Jacob vivió con Labán, se casó con sus dos hijas y ahora se escapa de Labán, sale corriendo con sus esposas y todo su ganado. Y entonces Labán lo alcanza y mira lo que dice allí en Génesis 31, 30 y 32. Entonces Jacob le contestó a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar a tus hijas por la fuerza. Por eso salí huyendo. Porque si alguno de los que están aquí, pero si alguno de los que están aquí tiene tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Mire lo tremendo. Jacob, viene Labán ahí a reclamarle los dioses, las estatuillas que tenía en su casa. Y él no sabía que su esposa Raquel se las había traído. Y entonces viene Labán a reclamarle: ustedes me robaron los ídolos. Y le dice Jacob: no. Y si alguien lo cogió, que muera. Pero él no sabía que era su esposa la que amaba, la que tenía en su corazón, la que había hecho esto. Jacob pronunció una maldición: que no viva, no sabiendo que era su amada Raquel. Unos años después Raquel murió dando a luz. La maldición que declaró Jacob se cumplió. ¿Por qué? A causa de la
maldición pronunciada por su esposo. Por eso, en la relación de pareja tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el esposo que no le gusta cómo cocina a su esposa y le dice: lo que usted hace me enferma. Se está dando una maldición a sí mismo. Se está maldiciendo a sí mismo. O el padre que maldice a su hijo. Por ejemplo, el padre que regaña mucho a alguno de sus hijos. Y mira lo que pasa ahí. Piensa por un momento si aquí hay un papá que tiene varios hijos y regaña a uno. Lo vive regañando. Probablemente es el que más se parece a ti. Y entonces te molesta lo que hace. Porque generalmente son los mismos rasgos tuyos que te desagradan. Que no quisiera tenerlo y entonces te ves reflejado ahí en tu hijo. Y lo vive regañando por eso. O el padre le dice al hijo: nunca tendrás éxito, nunca tendrás más plata que yo. Esas estupideces que se dice: siempre serás un fracaso, nunca lo lograrás. ¿Qué es eso? Eso es una maldición. Y eso causa problemas. Personas ya mayores que todavía luchan por las palabras proferidas por su padre cuando eran niños, ¿la recuerdan? La tienen clara ahí. O la joven o el joven que ha tenido acné y siempre llega tarde a las cosas, no quiere salir. Y entonces el papá o la mamá le dice: jamás te librarás de esos granos. Y se casa y lleva 15 años de casada y todavía tiene problemas con el acné. Porque su padre o su madre la maldijo. La hija que se casó con alguien que no era el agrado de la mamá. Si esa es tu historia, es mera coincidencia. Y entonces ella dice: nunca se logrará ganar la vida. Siempre tendrán problemas económicos. Siempre vivirán asando y comiendo. No saldrán del hueco donde se metieron. Eso es una maldición proferida. O la maestra. ¿Cuántos alguna vez tuvieron un maestro o una maestra? Levanten su mano. Todos alguna vez. Y algunos maestros, muchas veces por ignorancia, ¿cierto?, le dice al alumno: tú eres un bruto, nunca tendrás éxito, eres un cabezón, no se te graba nada. Esas palabras son maldición. Ahora, ¿de dónde provienen esas palabras de maldición? ¿Por qué a veces se dicen palabras que no se debieran decir? Vamos a la palabra. Santiago capítulo 3, versos 14 y 15 dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De dónde viene una maldición? Es algo terrenal, algo animal y diabólico. Si tenemos malas actitudes y reacciones indebidamente, o reaccionamos mal bien como no se debe reaccionar, y lo expresamos verbalmente, lo que sale de nuestra boca tendrá un elemento demoníaco. Es algo inspirado en el infierno. La maldición es algo inspirado en el infierno. Así tengas mucha ira, así te hayan hecho muchas cosas, pero tienes que tener cuidado, porque las palabras tienen poder. Ahora, número 4, las maldiciones autoimpuestas. Las maldiciones que las mismas personas se dicen a sí mismos. Como decía alguien por allá: yo me digo a mí mismo, tú eres así. El caso de Rebeca. Isaac está a punto de bendecir a sus hijos, de hablar bien de ellos. Y entonces a Rebeca se le ocurre que el que debería darle la primogenitura es a Jacob. Y va y le cuenta el cuento y le dice: vaya. Y dice Jacob: no, porque me va a maldecir. Entonces ella dice: que la maldición sea sobre mí. Ella se autoimpuso una maldición, que la maldición sea sobre mí. Y vemos más adelante
que Rebeca dice: prefiero morirme antes de ver a Jacob casado con algunas de estas hititas. No vale la pena seguir viviendo. Prefiero morirme. Ojalá me muera. No vale la pena seguir viviendo. Esta manera de expresarse es la manera típica de hablar de una persona que está bajo maldición. Una persona que está bajo maldición se expresa de esta manera. Por eso tú nunca permitas decir cosas como esta que salgan de tu boca. No hagas afirmaciones negativas acerca de ti. No digas: nunca podré hacerlo, nunca podré hacer tal cosa, nunca tendré éxito, no valgo nada, no, soy un fracaso, no podré aprender, eso no es para mí. Esas son palabras de maldición. Ahora, si tú has hecho un comentario negativo acerca de ti mismo, tienes que revocarlo con lo positivo. No sirvo, soy un fracaso, todo me sale mal. Esas palabras de maldición tienes que revocarlas con lo positivo. Y hay una en la palabra, hay una proclamación poderosa en la palabra. Salmo 118, verso 17. Colócate de pie ahí, por favor. Vamos a proclamarla ahí. Mira lo que dice Salmo 118, verso 17. A la 1, a las 2 y a las 3 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Una vez más: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Créalo así, porque hoy empezaste a revocar esa maldición. Hoy empezó a derribarse esa maldición. Puedes sentarte. Ahora, ¿qué quiere decir esa expresión? Esa expresión no dice que nunca vamos a morir. Lo que está diciendo es que nunca moriremos antes de tiempo. Que nunca Dios permitirá que Satanás nos mate antes de tiempo. Satanás no nos matará antes de tiempo, sino en el tiempo de Dios partiremos de esta tierra. ¿Cómo sabes cuando una persona parte en el tiempo de Dios? Generalmente muere en paz. Y los que tienen la oportunidad de verla partir, su rostro se ilumina, irradia una sonrisa y mira a la derecha de Dios Padre. Bien, simplemente es una pildorita ahí. Y hay una paz. No importa la edad que tenga la persona. Cuando muere en el tiempo de Dios, su rostro se ilumina. Hay una alegría en su rostro. Y generalmente mira a la derecha. Se queda mirando a la derecha como si estuviera viendo a alguien. Y sí, son ángeles que le están recibiendo ahí. Pero mis amados, estamos aquí y todavía no vamos a partir, no te preocupes. Mira para cualquier lado, porque aquí no nos iremos antes de tiempo, sino en el tiempo de Dios. Veamos el ejemplo de Pedro. Como saben, Pedro negó 3 veces que conocía al Señor Jesús. Antes de que Jesús fuera crucificado, cuando fue arrestado y le preguntaron: ¿conoces a ese hombre? Y dije: no lo conozco, no sé quién es. Lo negó 3 veces. Cuando Jesús resucitó, le dice: ven, Pedrito, para aquí. Tenemos una conversación que hacer. Y entonces Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: Señor, te amo. Y luego le preguntó por segunda vez y por tercera vez. Pedro negó 3 veces a Jesús. Por eso Jesús lo guió a que revocara 3 veces lo que había dicho. Jesús hizo que Pedro afirmara 3 veces que lo amaba. ¿Cuántas veces has hablado mal de ti? Por eso de aquí en adelante, ¿cuántas veces tienes que proclamar: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová? Para eso vivimos. No para restregarle al que me hizo mal.
No para decirle al otro las hazañas que puedo hacer, sino para contar las maravillas de Dios. Ahora, mis amados, Pedro tenía que revocar las afirmaciones negativas que había hecho antes de la crucifixión. ¿Qué afirmaciones negativas has hecho sobre tus hijos? Es tiempo. Es tiempo. Que en el nombre de Jesús la revoquemos. Si hemos escuchado de padres, de maestros. Había una profesora, bien intencionada, pero por falta de sabiduría. Siempre que llegaba un alumno tarde, los otros se paraban y le cantaban un corito que dice: llegas tarde, tortuga, otra vez. Eso es una maldición sobre los niños. Por eso, los maestros, entendiendo la palabra, tenemos una gracia y un favor para bendecir y para declarar, para animar. Eso no quiere decir que hay que aplaudir cuando lleguen tarde. No, es que hay que corregir en amor, que es diferente, y no con palabras de maldición como estas. Ahora, Jesús está delante de Pilato, y Pilato está dispuesto a soltarlo, porque no ve en él nada, ninguna causa ni de muerte, ni que esté preso, no le ve ningún delito. Y mire lo que dice el pueblo allí en Mateo 27, versos 24 y 25. Dice: viendo Pilato que nada le adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremenda maldición que el mismo pueblo judío se profirió sobre ellos. No solamente sobre ellos, sino sobre sus hijos. Ahora, esta es la gran tragedia del pueblo judío. 2000 años con esa maldición. Fueron sacados de su Jerusalén, de su amada Jerusalén, esparcidos por todo el mundo, perseguidos, azotados, agobiados, asesinados. Pasaba cualquier cosa en el lugar donde llegaban y le echaban siempre la culpa a los judíos. Por donde quiera que fueron eran agobiados, eran asesinados por la misma maldición que ellos se habían impuesto sobre ellos. Ahora, ¿recuerdan? Dios había protegido a Abraham acerca de las maldiciones. Maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Pero solo había un aspecto en que Dios no podía proteger al pueblo judío. No podía protegerlo de sí mismo, de sus mismas palabras. Y así es nuestra vida, así es tu vida. Dios te puede proteger de los ladrones, Dios te puede proteger del enemigo, pero no te puede proteger de las palabras necias que salen de tu boca, de las palabras y las estupideces que muchas veces decimos por la falta de ignorancia. Por eso ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y así es nuestra vida. Dios nos protege de todo, menos de lo que nosotros decimos de nosotros mismos. No puedo, no tengo, no sirvo. Es que nacimos aquí en un país tercermundista. Todo lo que tú quieras decir, esas palabras son palabras de maldición. Número 5, pactos no bíblicos. Dice aquí, Éxodo 23, 32, dice: no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Alianzas, pactos, sociedades con impíos, con hijos del diablo, con agoreros, con hechiceros que van al brujo, que hacen sus cosas a través de brujería. Mis amados, si una persona tiene dioses falsos y alguien hace pacto con ella, también está haciendo pacto con sus dioses, con sus demonios. Y esto afecta no solamente a la persona que hace pacto, sino a la familia, a los descendientes, al cónyuge, a todos los que viven en casa. Número 6, maldiciones pronunciadas por siervos de Satanás.
¿Quiénes son los siervos de Satanás? Llámese brujo, llámese hechicero, curandero, adivino, iluminado. Algunos otros se hacen llamar profesor, el profesor Ratatán, el maestro Calimán. Se hacen llamar maestro, se hace llamar, ¿cierto? Profesor, se hace llamar rezandero. Son todos iguales, pero con diferentes nombres. Son siervos de Satanás y ellos tienen un poder espiritual muy real. No lo subestime. ¿Por qué la gente va y generalmente va a través de los brujos y de los hechiceros? Para que le maldiga a otro, para que le maldiga a otro lugar, le maldiga a un negocio, le maldiga a la mujer, para que haga algo en contra. ¿Y por qué va mucha gente? Porque es una realidad. Los brujos y los hechiceros tienen poder. Por eso no podemos decir que Satanás y los demonios no son reales y que no tienen poder. Satanás es real, pero Jesús tiene todo el poder. Jesús nos dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Él no dijo que el enemigo no tiene poder. Él dijo que les dará autoridad sobre ese poder. Mira lo que dice Números 22:6. Aquí vemos un siervo de Satanás. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo puedo herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Si se logra maldecir al enemigo, entonces se puede derrotarlo. ¿Recuerdan el caso de David y Goliat? Están allí David y Goliat, uno frente al otro. Y le dijo el filisteo Goliat a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Antes de entrar a la batalla, Goliat invocó sus dioses. Pero David también lo hizo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual tú has provocado, y él hoy te entregará en mis manos, y yo te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo, y sabrán todos que hay Dios en Israel. Mis amados, esto es poderoso. Los brujos tienen poder, pero nosotros hay un poder mayor, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Para qué le digo eso? Para que no lo subestimes, pero tampoco le den al otro lado la otra importancia, porque a veces las personas no lo subestiman. Dicen: no, encontré una calavera en mi casa, eso es una pendejada. Encontré este amarrado por allá, eso es una pendejada. No lo subestime. Ahí hay un poder. Recuerda, algunos pecan por ignorancia. Por eso tenemos que estar siempre en el filo de la revelación, porque dice la palabra: no quiero que ignoréis ¿qué? Las maquinaciones de Satanás. Mis amados, maldiciones que vienen por objetos. Deuteronomio 7, 25 y 26. ¿Qué son objetos? Cosas que tenemos en nuestra casa, cosas que nos dan, cosas que nosotros mismos compramos, cosas que alguien está haciendo brujería y se la da a comer, a beber, o que la tenga en la casa. Mis amados, maldiciones que vienen por objeto. Dice Deuteronomio 7, 25 y 26, dice: pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata y el oro que la recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas, ¿dónde? En tu casa. ¿Cuántos tienen casa? Así sea en renta. Eso es para ti. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo, para que no seas destruido tú también. ¿Qué pasa cuando metemos algo abominable, una maldición a nuestra casa? Pues eso nos va a afectar. Cuando llevamos a nuestra casa cualquier cosa relacionada con idolatría, con ocultismo, con hechicería, con fetichismo, eso es entrar la maldición a la casa. Estamos abriendo la puerta para que entre una maldición en nuestro hogar.
¿Cómo qué? ¿Qué podemos tener en nuestra casa? Cuadros, pinturas, artesanías, floreros, collares, anillos, aretes, cadenas. Escúchalo bien. Yo bendigo la gracia de Dios que ha dado a los artesanos para hacer y trabajar el oro, la plata, todo esto que hacen. Pero hay algunos hijos del diablo que hacen brujería y pactan sus productos. Y si la persona no sabe y compra eso, eso empieza a oprimir su vida. Por eso las hijas de Dios, que se ven muy hermosas con eso, tienen que tener mucho cuidado. Si ver las señales que le dice compre o no compre, o no toque eso. Generalmente, algunos artistas que pintan cuadros pasan 2 y 3 días pintando su obra, 48 horas despierto. ¿Cómo se mantienen 48 horas despiertos? Con trago, drogados, narcotizados ahí, en tremendas borracheras, ¿cierto? En tremendos viajes ahí. Y eso lo lleva a que el demonio haga cosas ahí. Eso lleva a que los cuadros que pinta tengan un anatema. Así puede ser algo bonito como una flor. Nosotros hace unos años atrás compramos un cuadro muy bonito, un girasol. Un florero, un girasol, una mesa. Pero yo siempre que pasaba por ese cuadro sentía algo. Sentía un rechazo. Cuando me quedo mirándolo al fondo, el fondo era negro y salían llamas como un infierno. ¿Sí? Aparentemente había que fijarlo para verlo, pero así de rapidez no se daba cuenta lo que estaba pasando. Entonces, mis amados, cuadros, pinturas, artesanías, floreros, collares, anillos, aretes, cadenas, decoraciones, ahí, decoraciones chinas, artesanías indígenas, ropa con bordados o estampados alusivos a Satanás. Todas esas cosas son puntos de contacto para que entre la maldición a una vida. Por eso fíjate en lo que tienes en tu casa. Miren si tienen alguna cosa que le hace propaganda a otro Dios que no sea el Señor Jesucristo. Cosas para la bendición, que la sábila, que el ajo amarrado. Todas esas cosas son puntos de contacto para que el diablo entre. No permitas que haya en tu casa algo que deshonre a Jesucristo. De pronto si alguno fue la familia amiga y fue a Santa Marta o fue a México y le trajo una porcelana. Y desde ahí en adelante tú empezaste a sentir un dolor de cabeza. Y el problema no fue tu amigo o tu amiga que con mucho gusto quiso comprar eso y traerte un detalle, sino la maldición que había en eso. Artesanías, porcelanas, souvenirs, muchas veces están pactados con el diablo y los colocamos en toda la sala, en todo el frente de la casa. Y estamos ahí colocando un punto de contacto. Esto es poderoso, porque la vida cristiana, mi amado, no es una teoría. La vida cristiana es una realidad, es un continuo fuego ahí cada día, donde tenemos que estar al filo de la revelación. Porque el diablo siempre tratará de meterse a nuestra casa, de alguna u otra manera. Por eso hay que tener bien en cuenta esto. ¿Qué? Que nuestra casa no esté vacía. Porque si está vacía, ahí sí el demonio va a entrar con tal. Bien, mis amados, algunas veces hay niños que no duermen, se ponen inquietos y les da temor. Especialmente cuando tienen 1, 2, 3 años, no han perdido la inocencia. Muchas veces lo que produce esto es que está sintiendo el niño, es que en algún lugar de la casa hay algo que le da derecho de entrar a Satanás. Y el niño, como es inocente, tiene la inocencia, lo percibe. Percibe el mover demoníaco que los grandes no lo perciben. Necesitas revisar tu casa y deshacerte de las cosas relacionadas con el ocultismo. Una de las cosas
que abre la puerta para el enemigo son el disfraz de payaso. No la persona que se disfraza porque ella de esa tiene su trabajo, sino el disfraz. Y los niños que tienen todavía la inocencia les da miedo. Y el papá que dice, no, tranquilo, mire, es un payaso, tóquelo, mire. Ahí acostúmbrese a los demonios, ese es un demonio, no se preocupe, tranquilo esté ahí. No tenemos sabiduría para entender lo que espiritualmente el niño está viendo en ese disfraz. Ahora, vamos a lo clave en esta mañana. ¿Cómo ser libres de una maldición? ¿Cómo ser liberados de una maldición? Porque de alguna u otra forma, todos necesitamos ser libres de la maldición. De alguna u otra forma. Primero, reconocer que tenemos un problema. Reconocer que la vida no nos funciona. Reconocer que en algo estamos estancados, que hay situaciones en nuestra vida que no nos hace sentir plenamente gozosos en el Señor. Número 2, arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos hecho o que nos haya expuesto a la maldición. Una de las cosas que expone a la maldición son las películas de terror y las películas de miedo. Y tú sabes que en este tiempo de octubre, esas películas de terror, películas de miedo, películas de Harry Potter, es la manera como el diablo evangeliza a las personas. El diablo, ven, te voy a evangelizar. Ahí, siéntate ahí. Abre la Biblia satánica ahí en el libro de Harry Potter que lo vamos a leer. Y la gente es evangelizada por el diablo ahí viendo esas películas de terror y de miedo. Y son ahí presos de esa situación. Esas personas necesitan liberación. Y generalmente esas personas luego se aficionan. Y aunque no puedan dormir, pero están ahí aficionados a la película. Aunque sientan ese miedo, ¿por qué? Porque son demonios. Porque ya abrieron una puerta para un demonio y no se pueden soltar. Número 3, renuncia. ¿Qué es renunciar? Declara que ya no está sujeto a esa maldición. Dice, va a someter a esa maldición nuevamente. Que si tiene películas de esas en la casa, de terror, de pornografía, tienes que botarlas en el nombre de Jesús. Número 4, resiste al enemigo. Y eso es algo progresivo. Tenemos que resistir al diablo todos los días. Sigue resistiéndolo. De lo contrario, esa maldición vendrá. La maldición es como el hambre. Va y vuelve. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y ahora, mis amados, tenemos que establecer una base bíblica para tu liberación. Mira lo que dice Gálatas 3:13 y 14. Mira lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. Alguien que por favor allá atrás me coloque ese versículo. Ahí. Gálatas 3:13, 14. Porque es que la palabra es la que nos libera. La palabra es la que nos libera. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Siguiente. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Efesios 1:7, mire, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:12, 13. Mira lo que dice. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que por la obra de Jesús en la cruz podemos ser liberados
de la potestad de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Es como si hubiesen dos montañas. En un lugar está el reino de las tinieblas y en el otro lado está el reino de Dios. Para poder pasar al reino de Dios tiene que haber un puente, y ese puente es la cruz de Cristo. Si cruzamos ese puente, podemos cruzar del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde Dios quiere que vivamos. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer la maldición. Para que tú no vivas en maldición, para que tú seas libre. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mis amados, hoy estamos celebrando el día de la Biblia. Y seríamos muy irresponsables que celebráramos el día de la Biblia sin leer la palabra de Dios, sin meditar en los versículos, sin recibir la impartición que viene de la palabra de Dios. Ahora, luego de todo esto, mis amados, tenemos que confesar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el sumo sacerdote de nuestra confesión, y comprometernos a obedecer su palabra. También debemos confesar cualquier pecado cometido por nosotros o por nuestros antepasados. Recuerda esto: tú no eres culpable de los pecados de tus papás o de tus abuelos, pero sí te afectan. Tú no eres responsable de las malas decisiones de tus padres, pero sí te afectan. Tú eres responsable de tus propios pecados. Por eso, si tú sabes que tus antepasados adoraban ídolos o estuvieron involucrados en sectas o en algo antibíblico, libérese de eso, confiéselo en el nombre de Jesucristo. Número 7, perdona cualquier cosa que alguien te haya hecho. La falta de perdón en tu corazón es una barrera, ¿cierto?, que detiene las oraciones. Porque el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar. Y número 7, debemos renunciar a todo contacto con el ocultismo que ha tenido tú o tus antepasados. Y aún así, yo sé que el Espíritu de Dios va a ir revelando cosas que tú tienes ahí en tu casa, en tu cartera. Porque algunos tienen en la cartera la novia que tuvieron hace 15 años. Eso se convierte en un ídolo. Y es un contacto que tienes en tu vida para que entre el diablo y te oprima en el área sexual. Ahora, deshacerte de cosas que hayan en tu casa y hayan traído maldición. ¿Qué quiere decir eso? Romperlas, no venderlas ni irlas a empeñar. Uy, es que me costó. No, fue tu ignorancia. Hay que romperla, porque lo que no te sirve a ti no le sirve a nadie. Ahora, cuando hayamos cumplido con esos requisitos, entonces sí podemos liberarnos en el nombre de Jesús. Somos liberados de la maldición para recibir la bendición. Por eso, mis amados, mediante el Espíritu Santo que obra en nosotros, que administra la bendición, esa bendición de Abraham que recibimos, tenemos hoy en el nombre de Jesús que liberarnos de esa maldición. El Espíritu Santo irá inquietando a algunos en esta hora, a través del día, de cosas, de puertas que abrieron tú o tus antepasados para mantenerte en maldición, para mantenerte atado, oprimido, agobiado, que no te funciona nada en la vida porque estás bajo maldición. Algunos van a recordar las palabras de sus padres o las palabras del maestro o del patrono, algo que le dijo. Pero en el nombre de Jesús, aquí está la presencia de Dios para traerte liberar. Ahí colócate de pie, por favor.
Y los que están en la casa también, por favor, colóquense de pie. Yo quiero guiarlos en una oración para ser libres de la maldición, para que tú seas libre en el nombre de Jesús. Ahí, cierra tus ojos por un momento y empieza a meditar. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿De fracaso en fracaso? ¿De problema en problema? ¿No te sale nada? ¿No terminas nada? ¿Dejas todo por mitad? ¿Inicias con mucha gana, pero luego al otro día ya lo botas todo? Esas son señales de maldición. Son señales que hay de una vida que está bajo maldición. Por eso, en esta mañana aquí está el Espíritu de Dios para que tú seas libre en el nombre de Jesús, para que reciba liberación. Y vas a repetir conmigo esta oración. Yo quiero guiarte a ti en esta oración. Cierra tus ojitos y levanta tus manos y diga conmigo: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, y que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos, y que en la cruz fuiste hecho maldición para que yo pueda ser redimido de la maldición y alcanzar la bendición. Señor, confieso cualquier pecado que haya cometido yo o mis antepasados. Te pido perdón por ellos y por mí. También perdono a toda persona que me haya hecho daño. Los perdono, así como deseo que tú me perdones. También diga: también me perdono a mí mismo y renuncio a todo contacto con el ocultismo en cualquier forma, y me comprometo a deshacerme de todo objeto que haya traído maldición a mi casa. Ahora, Señor, habiendo recibido por tu fe el perdón, con la autoridad que tengo como hijo de Dios, me libero a mí mismo y los que están bajo mi autoridad de cualquier maldición sobre mi vida y sobre mi casa. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro libertad, la reclamo y la recibo por la fe en el nombre de Jesús.